Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Voy a presentarles la sentencia que nos tocó analizar. Es una sentencia sobre el medio de control de reparación directa del año 2018. El artículo 140 del CEPACA, haciendo alusión a los términos del artículo 90 de la Constitución Política, nos dice que toda persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. En este caso, entonces, para hacerles un resumen de los antecedentes procesales, en junio del 2002, un grupo de delincuentes en la ciudad de Cartagena atraca o roba una sucursal del Banco de Vivienda. Fueron sorprendidos por los agentes de la policía, quienes inician una persecución, llegando con intercambio de disparos hasta el barrio donde residía la señora Eulalia Martínez, quien recibió un impacto de proyectil a nivel de la región posterior del cuello, o sea, la nuca, produciéndose pues una pérdida de la conciencia. Fue auxiliada inmediatamente y llevada a la clínica. En la clínica determinaron que ese proyectil estaba alojado entre la primera y la segunda vértebra cervical. No había producido algún daño medular, pero sí había producido una lesión vascular a nivel de la arteria cerebral posterior, y eso pues conllevaría a quedar con algunas secuelas. Y no era prudente retirar quirúrgicamente el proyectil, iba a quedar con su proyectil para toda su vida. Su hija Esther, que en ese momento cursaba con un embarazo de 29 semanas, refiere que producto de su angustia y daño moral, se le desencadenó un parto pretérmino después de una ruptura prematura de membranas, y su hijo nació con secuelas por esa prematurez extrema, unas secuelas secundarias e hipoxia perinatal, y eso posiblemente también en la demanda lo refirió, y por esas secuelas de su hijo también se presentó esta demanda. Entonces, esa demanda la presentaron en el 2004, pues la señora Eulalia Martínez, su esposo Agustín, su hija, que en el momento de los hechos estaba embarazada, como lo referí, y sus dos hijos varones. Y ellos solicitaron que se declare patrimonialmente responsable a la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional. Pidiendo entonces por unos perjuicios materiales y morales, estos valores que los miramos acá: la señora Eulalia, 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el esposo 500 salarios, su hija por los daños materiales, refiriendo los daños que le causaron a su embarazo y a su recién nacido, pidió 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y sus dos hermanos, o sea, los hijos de la señora, 100 salarios cada uno. Entonces, en primera instancia, la demanda fue analizada en el Tribunal Administrativo. Después de establecer la existencia del daño, pues, del daño en la señora, considero que sí había un daño antijurídico, y además era imputable jurídica y fácticamente al ente demandado, que era el Estado. Entonces, estimó que se probó una falla en el servicio derivada del actuar de los agentes de la policía, en la medida en que no garantizaban la seguridad de la población civil en el operativo desplegado para la captura de los atracadores. Y en sentencia de primera instancia, entonces, condenó a la policía, al Ministerio de Defensa y a la Nación por estos valores, a hacer una reparación por estos valores que se presentan acá: 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la señora Eulalia, para su esposo 35, para sus dos hijos varones 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno,
pero dice que consideró que no había lugar a reconocer reparación por perjuicios morales a la señora Elida Esther Rivera Martínez por cuanto a su favor no había sido solicitado valor alguno por ese rubro. O sea, ella, en la demanda que presentó el abogado, no solicitó la reparación por daños morales por la lesión de su mamá, sino una reparación por daños materiales por su hijo, por su recién nacido y todo, pero definitivamente el tribunal consideró que no se había demostrado esa relación entre el hecho que se haya desencadenado el parto prematuro a raíz de la lesión de su madre. Entonces, la parte que fue condenada, que fue el Estado, tiene el recurso, como vemos, para ser analizado en segunda instancia, que es la apelación. Entonces, inmediatamente presentan la apelación, ¿sí? Y el tribunal, ¿qué hizo? Llamó a conciliar a las partes. No hubo ánimo conciliatorio, entonces definitivamente concedió el recurso de apelación, que va a ser ya decidido en segunda instancia, que es la Sala de lo Contencioso Administrativo en la sección tercera del Consejo de Estado. El problema jurídico era demostrar que si había responsabilidad de la entidad demandada, ¿sí?, con fundamento en alguno de los títulos de imputación aceptados por la jurisprudencia del Consejo de Estado en este tipo de eventos derivados por falla en el servicio. Si había responsabilidad definitivamente del Estado en el daño que se produjo a la señora y por ende pues a sus familiares. Y evidentemente, después de analizar todo lo probado, los hechos y el material probatorio, definitivamente consideraba que si bien se tiene acreditado que la víctima resultó herida durante el operativo policial, lo cierto es que no se tiene una certeza de quién fue la persona que hirió a la demandante, puesto que no se probó en el expediente el origen del disparo, si fue definitivamente, como casi todas las pruebas conducían a ello, que fue una bala del agente de la policía. Más sin embargo no hubo certeza de eso, pero sí hubo una falla en el servicio porque no hubo protección a la población civil en el operativo. Entonces decide condenar a la Nación, al Ministerio de Defensa de la Policía Nacional, declara pues responsable por el daño antijurídico causado a la señora de conformidad con las razones expuestas, y segundo, condenar a la reparación en dinero a las considerados pues demandantes y a la señora que fue víctima y a sus familiares. No solamente hubo un apelante, o sea, apelante único. La parte demandante no apeló la sentencia de primera instancia del tribunal. Por lo tanto, no fue modificada la condena del tribunal. Se dio los mismos valores, porque no se puede pues empeorar, digamos, esa condena por el principio non reformatio impeius. No se cambió entonces la condena de primera instancia. Eso es todo, muchísimas gracias.